Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, aquí presente y con ustedes que están a través de internet o la línea telefónica. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y en esta ocasión nos abra su palabra y también nuestro entendimiento y nos enseñe su palabra en esta ocasión y nos llene del conocimiento de todo su programa correspondiente a este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Para esta ocasión leemos en el Salmo 91, versos 1 en adelante, 1 al 16 o 1 al 17, donde dice: el que habita, 1 al 16, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este es el Salmo 91, un salmo muy importante. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Para esta ocasión tomamos el verso 4, donde dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Nuestro tema es protegidos bajo las alas de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para comprender nuestro tema, protegidos bajo las alas de Dios, tenemos nosotros que ver el deseo también que tenía el rey David, ya que este salmo nos habla aquí de estar protegidos bajo las alas de Dios, y nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Ahora veamos en el Salmo 27, verso 5, lo que dice aquí el salmista David. Vamos a leer aquí. Verso 4 al 5 dice del Salmo 27: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y ahora vean ustedes, el salmista deseaba estar dentro de la casa de Dios, morar en la casa de Dios, y eso él siempre lo buscó. Y ahora dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahora el rey David estuvo en la casa de Dios y pertenece a la casa de Dios, pertenece a la parte del atrio de la casa de Dios. Por eso él decía también en otros salmos que esté yo en los atrios de Jehová. Y ahora aquí dice: porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Y ahora el único lugar seguro es la casa de Dios. Y ahora encontramos que la casa de Dios en el Nuevo Testamento es la iglesia del Señor Jesucristo. Ya no está el tabernáculo que construyó el rey, el profeta Moisés, ni el templo que construyó el rey Salomón. Y ahora, ¿cómo podemos estar en la casa de Dios? Pues estando en la iglesia del Señor Jesucristo, habiendo nacidos de nuevo dentro de la iglesia de Jesucristo, estamos dentro de la casa de Dios, dentro del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y ahora hemos visto lo sencillo que es para toda persona poder estar dentro de la casa de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, para estar literalmente en la casa de Dios, como tabernáculo y luego como templo que construyó el rey Salomón, tenía la persona que ir allá a la tierra de Israel, donde estaba el templo. Y para estar en el templo espiritual de Dios del Antiguo Testamento, que era el pueblo hebreo como nación, la persona tenía que pertenecer al pueblo hebreo. Y ahora, en el Nuevo Testamento, todo ha sido simplificado por Dios. Y ahora el Salmo 15, verso 1, dice el rey David: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y sigue ahí explicando, dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y sigue ahí señalando a la persona que estará en el templo o tabernáculo de Dios. Y ahora, en el Salmo 61, está aquí el rey David también, en el verso 4, trayendo la contestación, dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. En el Salmo 15, verso 1, preguntó: ¿quién estará
en tu tabernáculo. Y ahora aquí David dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Y ahora, miren aquí, días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Y ahora para todos los que son reyes y sacerdotes con Cristo, sus años son añadidos, son de generación en generación, porque les da vida eterna en su tabernáculo, su templo espiritual que es su iglesia. Y ahora pasamos al Salmo 132, verso 7. Donde dice, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Y ahora, en su tabernáculo es que se adora a Dios. Y ahora encontramos que el único lugar donde toda persona es protegida es en el tabernáculo de Dios, que en el Nuevo Testamento es la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo liberta al ser humano, ya llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, para así que toda persona quede libertado del imperio del anticristo, de la muerte del diablo, y sea llevado, como el pueblo hebreo fue libertado de la esclavitud en Egipto y llevado a la tierra de Israel, sea libertada cada persona del reino del maligno, del reino de las tinieblas, y sea trasladado al reino de Jesucristo, al reino de luz. San Pablo, hablándonos de este misterio de la liberación que Cristo ha realizado, la cual se materializa en la persona cuando recibe a Cristo como su Salvador, dice en Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Ven? Él nos ha libertado de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos ha colocado en el reino de luz, que es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Hay una lucha muy grande entre dos reinos poderosos, y no son terrenales, sino que son de otra dimensión. Hay una lucha muy grande por muchos millones de años del reino de las tinieblas en contra del reino de luz, del reino de las tinieblas de Satanás, de Lucero, el arcángel caído, contra el reino de Cristo, nuestro Salvador. Esa lucha comenzó en el cielo y pasó esa lucha aquí a la tierra. Por lo tanto, los seres humanos que vienen a vivir a esta dimensión terrenal se encuentran
con que en este planeta Tierra la lucha que comenzó en el cielo ha continuado aquí en la tierra. Y todo ser humano al nacer en esta tierra nace en el reino de las tinieblas, obtiene un espíritu del mundo y un cuerpo mortal, corruptible y temporal en la permisiva voluntad de Dios. Los reinos de este mundo pertenecen al lucero, el diablo. Desde la caída del ser humano en el huerto del Edén, los reinos de este mundo han caído en las manos del maligno, el cual engaña al mundo entero, como dice la Escritura. Por eso la raza humana ha estado de generación en generación dando un paso hacia adelante y un paso hacia atrás. Por lo tanto, no ha podido la raza humana recuperarse de la caída, pero aquellos que reciben a Cristo como su Salvador, sí, son restaurados a la vida eterna, obtienen su nuevo nacimiento al recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les da su Espíritu Santo y obtienen el nuevo nacimiento y obtienen un cuerpo teofánico angelical. Por lo tanto, nacen en el reino de Cristo, nacen en el cuerpo místico de Cristo y por consiguiente nacen en la sexta dimensión, en el mundo espiritual de la sexta dimensión. Ya están colocados dentro del reino de luz de Cristo. Ya fueron libertados del reino de las tinieblas del maligno. Y ahora solamente les falta obtener el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, el cual Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, el cual también Él diseñó para cada uno de sus hijos. Así como cuando se une el padre con la madre, se casan y tienen hijos, en los lomos del padre ya viene en los genes y espermatozoides que tiene su padre, el padre en sus lomos, viene ya diseñado el cuerpo de cada persona, de cada hijo que va a tener ese padre. Y está en forma microscópica, pero cuando es manifestado y luego está en el vientre de la madre, crece, nace y entonces aparece todo lo que estaba ahí diseñado, aparece manifestado y la persona nace y tiene un cuerpo físico, el cual ya vino diseñado. O sea que ya estaba así, diseñado en forma microscópica. Y así también, vean ustedes, en los genes del pensamiento divino, ya nuestros cuerpos eternos y glorificados ya están diseñados. Usted no tendrá que decir: yo quiero que mi cabello en el nuevo cuerpo sea de tal color y que mis ojos sean de tal color. Ya eso Dios lo diseñó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de ustedes y para mí también. Por lo tanto, lo que nosotros deseamos no es que Dios nos haga un cuerpo nuevo, glorificado de tal forma, sino que nos dé ese cuerpo que ya Él diseñó para nosotros. Y ese será el cuerpo perfecto
que nosotros hemos de tener. Por lo tanto, no le encontraremos ninguna falta, ningún defecto, como le encontramos a nuestro cuerpo físico mortal, corruptible y temporal. Ahora, el cuerpo físico mortal, corruptible y temporal, pues hasta el momento es lo mejor que tenemos para poder estar manifestados aquí en la tierra, y por eso tenemos que cuidarlo, alimentarlo, tratarlo bien, no darle vicios, sino estar libres de los vicios, porque los vicios contaminan el cuerpo, dañan el cuerpo físico, dañan el cerebro también, y si perdemos el cuerpo físico, perdemos la oportunidad de estar viviendo en esta dimensión terrenal, porque es a través de este cuerpo físico que podemos vivir en esta dimensión terrenal. Por lo tanto, siendo que esta es una experiencia única, vivir en esta dimensión terrenal, en estos cuerpos mortales, aprovechemos bien esta oportunidad para servir a Cristo con toda nuestra alma y ser preparados para ser transformados en este tiempo final, para así obtener el nuevo cuerpo, el cuerpo eterno, en el cual y con el cual viviremos por toda la eternidad, y con ese cuerpo podremos estar de regreso a esta dimensión terrenal, y con ese mismo cuerpo podremos ir a otras dimensiones también, porque es un cuerpo interdimensional. Con este que tenemos no podemos salir de esta dimensión. Aunque viajemos en aviones o en cohetes, no podemos salir de la dimensión física terrenal. Pero con el nuevo cuerpo, vean ustedes, Jesús pasó a través de las paredes, aún teniendo las puertas cerradas a los discípulos, y se apareció a sus discípulos, y luego se desapareció. O sea, pasó a esta dimensión y luego salió de esta dimensión con su cuerpo glorificado, luego de resucitado. Esa es la misma clase de cuerpo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y ese es el cuerpo que Él nos dará en su venida en este tiempo final. Ahora, esta bendición es exclusivamente para los que estarán protegidos bajo las alas de Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios. Es en la casa de Dios donde Él nos ha dado el cuerpo teofánico angelical. Y es en su casa, su iglesia, donde Él nos dará también el cuerpo físico, eterno y glorificado. Es ahí donde estamos protegidos por Dios, en su casa, bajo sus alas. Y ahora, es en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, donde están todas las bendiciones de Dios para todos los hijos de Dios. Su iglesia, su casa, está tipificada en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Y ahora, para cada persona como individuo, vean ustedes, tenemos una casa que es la iglesia del Señor Jesucristo, donde estamos protegidos. Como el pueblo hebreo, en la noche que vino la muerte sobre los primogénitos en Egipto, los que estaban dentro de las casas en las cuales estaba la sangre del Cordero Pascual aplicada sobre el lintel y los postes de las puertas de esos hogares, esos primogénitos estaban como seguros. Tenían el Cordero Pascual dentro, el cual se lo estaban comiendo, y su sangre aplicada en
el dintel y los postes de la puerta de entrada de sus hogares. Y siendo que Cristo es nuestra Pascua, en la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, donde están los hijos e hijas de Dios de edad en edad, encontramos la sangre del Cordero Pascual, donde en la puerta, y la puerta es Cristo. Por tanto, ahí está la sangre, y por consiguiente la muerte espiritual no puede matar esos hijos e hijas de Dios que están dentro de esa casa. Están seguros esos hijos e hijas de Dios, como estaban seguros los primogénitos allá en las casas hebreas, que tenían la señal de la sangre del Cordero Pascual y tenían el Cordero Pascual dentro, el cual se estaban comiendo. Y ahora Cristo es nuestra Pascua y Él está dentro de su iglesia con nosotros. Cuando nosotros recibimos su palabra, nos estamos comiendo su palabra acá en nuestra alma, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Cristo es el verbo, la palabra. Por lo tanto, nos estamos comiendo a Cristo, la palabra, cuando recibimos su mensaje, su palabra, para el tiempo que nos toca vivir. Siempre es en su iglesia, su templo espiritual, donde está su palabra, el alimento espiritual para todos los hijos e hijas de Dios que están dentro de la casa de Dios. Es ahí donde Cristo ha colocado siervos fieles y prudentes de edad en edad, para que les den el alimento a tiempo a los hijos de Dios en la edad que les toca vivir. Y ahora encontramos que ya los siervos fieles y prudentes de las edades pasadas trajeron el alimento espiritual de Dios para los hijos de Dios. Y ahora nos encontramos nosotros en la casa de Dios en este tiempo final, en la parte más importante de la casa de Dios, que es la edad de la piedra angular, lo cual es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. El atrio corresponde al tiempo de Adán hasta Jesús. El lugar santo corresponde al tiempo de los apóstoles hasta el tiempo del séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles, el cual fue el reverendo William Branham, el cual fue el mensajero de la séptima etapa o edad de la iglesia gentil. Y luego el lugar santísimo corresponde a la edad de la piedra angular, y nos ha tocado a nosotros en este tiempo en la América Latina y el Caribe la parte del lugar santísimo. Y ahora en el lugar santísimo del templo que construyó Salomón y del tabernáculo que construyó Moisés estaba el arca del pacto, y sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio con los dos querubines de oro y sus alas extendidas, y en medio de los querubines de oro estaba la gloria de Dios. Estaba Dios en la luz de la chequina, la luz de la columna de fuego. Siempre que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, veía allí la gloria de Dios, veía allí a Dios manifestado en la luz de la columna de fuego. Luego, en el templo que construyó el rey Salomón, en adición colocó dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro, con sus alas extendidas, uno a un lado y el otro al otro lado. El ala del querubín de la derecha extendía su ala derecha hasta la pared, y su ala izquierda hasta el centro, sobre el arca del pacto, ahí, y el otro en la misma forma, y el arca del pacto quedaba debajo las alas de los querubines.
Y ahora vean ustedes, allí estaba la gloria de Dios. Dios estaba presente allí porque en el templo ese era el trono de Dios, el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Y ahí estaban dos querubines de oro, uno a cada lado del propiciatorio. Propiciatorio es la tapa del arca del pacto, y a cada lado estaba un querubín mirando hacia el propiciatorio con sus alas así colocadas, y se tocaban las alas de un querubín con el otro, y en medio de los dos querubines estaba Dios en la luz de la Shekinah. Allí estaba el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Cristo estaba allí en la luz de la Shekinah. Y ahora encontramos que allí era donde el sumo sacerdote llegaba cada año el día 10 del mes séptimo con la sangre de la expiación y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Se colocaba en la parte este del propiciatorio, o sea, al frente del arca del pacto, y rociaba a la frente del arca del pacto. Aquí, como estamos de oeste a este, vean ustedes la parte este de esta tapa del púlpito. La parte este es esta parte, esta es la parte oeste, y esta es la parte norte, y esta es la parte sur. Por lo tanto, el sumo sacerdote se colocaba ahí al frente y rociaba con su dedo hacia el propiciatorio, a la parte este del propiciatorio. Y Dios estaba ahí en medio de los dos querubines y aceptaba esa sangre de la expiación, y eran reconciliados todos aquellos que se habían arrepentido delante de Dios de sus pecados y habían afligido sus almas. Esto es lo mismo que nuestro amado Señor Jesucristo ha estado haciendo en el cielo, sobre el trono de Dios, sobre el propiciatorio, pues con su sangre Cristo ha convertido al trono de Dios en un lugar de misericordia. Por lo tanto, ha estado extendida la misericordia de Dios sobre la raza humana de edad en edad, y ha estado confirmándole su pacto a su iglesia de edad en edad. Y ahora recuerden que tanto en el tabernáculo que construyó Moisés como en el templo que construyó el rey Salomón, está tipificado en todas las cosas que allí están, las cosas que están, ¿dónde? En el cielo, que son las mismas que estarán materializándose en la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo, siendo un templo espiritual, es también creada, construida por Cristo conforme al templo que está en el cielo. Por lo tanto, tiene que concordar todo lo que Cristo construye en su iglesia con lo que está en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Por ejemplo, en el tabernáculo que construyó Moisés tenemos el candelero con 7 lámparas, las cuales fueron encendidas con el mismo fuego que vino del cielo el día que dedicó Moisés el tabernáculo a Dios, y ese fuego consumió el sacrificio, y de ese mismo fuego tomó el sacerdote y prendió las lámparas del lugar santo. Moisés estuvo a cargo de todo ese trabajo y Aarón estuvo ayudándole. Ahora encontramos que en el lugar santo estaba ese
candelero o candelabro con esas lámparas. En Zacarías capítulo 4 también nos habla de un candelero o candelabro con 7 lámparas. Y eso es tipo y figura de las 7 etapas de la iglesia con el mensajero de cada edad encendido con el fuego del Espíritu Santo. Y ahora demos un vistazo al cielo en el capítulo 4 del Apocalipsis, donde dice, verso 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vea, en el cielo hay 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Por lo tanto, eso mismo tenía que ser colocado en el tabernáculo que construyó Moisés. Y lo mismo también encontramos en el templo que construyó el rey Salomón. Lámparas, candelabros y lámparas encendidas en el lugar santo del templo que construyó el rey Salomón. Y en el que construyó Moisés, un candelabro con 7 lámparas encendido ese candelabro. Ahora, vean ustedes cómo fue colocado en los tipos y figuras del Antiguo Testamento en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Y ahora Cristo está construyendo un nuevo templo, el cual es su iglesia. Por lo tanto, en su iglesia tiene que ser hallado todo lo que estaba en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. El candelabro con 7 lámparas encendidas son las 7 edades de la iglesia con los 7 ángeles mensajeros. Ya eso se materializó, eso que está en el cielo, acá se materializó en la iglesia del Señor Jesucristo. En el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, se materializó, pero en metal. Pero ahora se ha materializado en carne humana en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, a cada lado del candelero o candelabro en Zacarías capítulo 4, encontramos que hay 2 olivos. Y ahora vean ustedes, en el tabernáculo que construyó el rey Salomón, encontramos a cada lado del arca del pacto 2 olivos, 1 a cada lado, los 2 querubines de madera de olivo gigantes cubiertos de oro. Y bajo las alas de los querubines, el arca del pacto. Y ahora, para este tiempo final, vean ustedes, los 2 olivos los encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, verso 3 en adelante, donde dice, ahora vamos a leer un poquito antes, vamos a ver. Verso 1 en adelante dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y aquí tenemos a los 2 olivos, que son los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra.
y que son conforme a esta escritura son los dos testigos. Estos dos testigos son los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Están en pie delante del Dios de toda la tierra. Y en Zacarías, vean cómo le dice el ángel a Zacarías en el capítulo 4. Dice, verso 11 en adelante, dice: hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En el cielo, estos dos olivos y dos ungidos son los arcángeles Gabriel y Miguel. Estos ministerios han estado en el pueblo hebreo y han estado en la iglesia del Señor Jesucristo manifestados. Vean, el arcángel Miguel es el arcángel, el príncipe que está por los hijos de Israel. Es el arcángel que defiende al pueblo hebreo. Y ahora encontramos que hay una buena relación, una buena amistad entre el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel, conforme al libro del profeta Daniel. Cuando el arcángel Gabriel necesita ayuda, se la provee el arcángel Miguel. El arcángel Miguel y el arcángel Gabriel tienen que ver con los cambios del reino de los gentiles también. Por lo tanto, en cada ocasión en que tiene que cambiar el reino de los gentiles de una etapa a otra, allí están presentes los arcángeles Gabriel y Miguel. Y para este tiempo final, el reino de los gentiles recibirá un cambio. Será quitado el reino de los gentiles y establecido el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, en este planeta Tierra. Por lo tanto, será establecido en la tierra el reino de Dios, el cual será dirigido, gobernado por Jesucristo, nuestro Salvador, como el Rey, hijo de David y heredero al trono de David. Ahora vean ustedes, el arcángel Gabriel fue el arcángel que anunció al profeta Daniel todas esas visiones. Recuerden que el libro del profeta Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Todo lo que vio Daniel, luego lo vio Juan en el libro del Apocalipsis. Y ahora encontramos que a Daniel le fue mostrado en todos esos símbolos con diferentes bestias que le fueron mostradas el reino de los gentiles, pasando por sus diferentes etapas. Y en Apocalipsis también aparecen esas bestias con relación al reino de los gentiles. Y también, así como aparece Cristo representado en la piedra no cortada de manos en el sueño que le interpretó el profeta Daniel a la reina Nabucodonosor, Cristo en el libro del Apocalipsis aparece viniendo en un caballo blanco como la nieve en Apocalipsis capítulo 19. Su venida producirá lo mismo que la venida de la piedra de Daniel capítulo 2, verso 30 al 45.
y será establecido el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora encontramos en Daniel capítulo 7 al Hijo del Hombre que se presenta delante del anciano de días y recibe autoridad. Y luego en Apocalipsis capítulo 5 encontramos al Cordero Cristo, que es también el león de la tribu de Judá, presentándose ante el Padre, ante el trono, y recibiendo de la diestra del Padre el título de propiedad. Y luego en Apocalipsis capítulo 10 aparece Cristo, el ángel fuerte, descendiendo del cielo con el librito abierto en su mano. El librito, que es el libro de la redención, el título de propiedad de los cielos y de la tierra. El libro que Cristo ha redimido y para el día postrero lo trae a su iglesia y lo entrega a un hombre para que se lo coma. Pues eso es lo mismo que hizo luego de abrirlo en el capítulo 6 del Apocalipsis, y luego en Apocalipsis 8 abrió el séptimo sello, y luego en Apocalipsis capítulo 10 lo trae a la tierra Cristo, el ángel fuerte. Cristo ahí, el ángel fuerte, vean ustedes, es el ángel de Jehová. Ahí Él no aparece con su cuerpo de carne, sino que aparece Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Por lo tanto, Él viene con ese título de propiedad en la tierra. Es el título de propiedad que le había sido concedido a la raza humana, pero por causa de la caída en el huerto del Edén, fue tomado por Dios y ha permanecido en la diestra de Dios hasta que Cristo, en este tiempo final, tomará ese libro, ese título de propiedad, ese libro de los 7 sellos, lo abrirá en el cielo y luego reclamará todos los que le han redimido con su sangre y lo trae a la tierra y lo entrega a un hombre que tiene que ser un ángel mensajero en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, en el día postrero. Y tiene que ser un profeta dispensacional. Miren ustedes, Dios lo había entregado a un profeta dispensacional, Adán, pero por causa de la caída lo perdió, regresó a la diestra de Dios. Luego, en Apocalipsis capítulo 5 se pide que una persona tome ese título de propiedad, vaya a la presencia de Dios y tome ese título de propiedad de la diestra de Dios. Y no lo puede hacer otra persona sino un profeta dispensacional, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo, el heredero al trono de David y el heredero a toda la herencia divina. Y luego lo toma, lo obra en el cielo y luego lo trae a la tierra y no se lo puede entregar a una persona a menos que no sea un profeta dispensacional. Por lo tanto, para el día posterior estará en la tierra un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación del reino, que es la dispensación séptima, y estará predicando el mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y así los escogidos del día posterior en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, estarán recibiendo la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así como hemos escuchado la predicación del Evangelio de la Gracia que gira alrededor de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para obtener el perdón de nuestros pecados, ser bautizados en su nombre y recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y obtener el cuerpo angelical y teofánico. Y ahora, para recibir el cuerpo físico, todo creyente depende de Cristo, depende del misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá. Por lo tanto, depende
de la predicación del Evangelio del Reino, que es el mensaje que abre el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y los escogidos en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo, en la etapa de la edad de la piedra angular, que es la etapa del lugar santísimo, estarán recibiendo ese mensaje revelado y estarán obteniendo el conocimiento de este misterio y estarán obteniendo la fe para ser transformados en este tiempo final. Y ahora, en el mensaje tratando de hacer servicio a Dios fuera de su voluntad, dice el reverendo William Branham, dice: hay tan solo un arca, ese es Jesucristo, y Él es la palabra. También, esto es la página 85, vamos a ver un poquito de la página 84, dice, mostrando el caso del rey David, que para llevar el arca a Jerusalén prepararon un carro nuevo y colocaron el arca del pacto. Ahora, el arca del pacto no se podía llevar en carro, sino sobre los hombros de los sacerdotes. El resto del tabernáculo sí lo podían llevar en un carro tirado por 2 bueyes, pero el arca del pacto no. El arca del pacto representa a Cristo, el Verbo, la palabra. Ahora, vean, dice, Cristo es nuestra arca, la palabra. Ellos quieren una denominación. Él no puede ser llevado en carros nuevos denominacionales. Su mensaje no puede ir en el carro de una nueva denominación, cuando Él está supuesto a estar contenido y venir en el corazón de un profeta. Ahora, Cristo, el arca del pacto, la palabra, no puede venir en carros nuevos denominacionales, sino en el corazón de un profeta, para lo cual Cristo ha tenido sus apóstoles y luego sus ángeles mensajeros de edad en edad, y para el día postrero Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. La palabra ha venido en el corazón de cada uno de esos mensajeros. Para el día posterior vendrá en el corazón del ángel del Señor Jesucristo. Y ahora pasamos a la página 85, dice: hay tan solo un arca, ese es Jesucristo, y Él es la palabra. Noten, Dios le dijo al profeta, come el rollo, es en el Antiguo Testamento. Al profeta del Nuevo Testamento, Él le dijo: come el librito. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Ve? Ese es el arca, la palabra de Dios. Y ahora Cristo, el arca del pacto, la palabra, ha estado entrando a su templo espiritual, a su iglesia de edad en el corazón de cada ángel mensajero. Y para el día postrero tiene que pasar al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, el cual, así como construyó cada edad del lugar santo, Él construye en este tiempo final el lugar santísimo, el cual es la edad de la piedra angular. Ese es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Ahora, encontramos que cuando Moisés construyó el tabernáculo, luego colocó el arca del pacto dentro del tabernáculo. ¿Y dónde la colocó? En el lugar santísimo.
Cuando Salomón construyó el tabernáculo, luego colocó el arca del pacto dentro del lugar santísimo. Y ahora Cristo, al construir su templo espiritual, encontramos que así como hizo Moisés luego de construir el tabernáculo y haber construido el lugar santísimo, y así también Salomón, luego colocaron el arca del pacto dentro del lugar santísimo, y allí se manifestó Dios y habitó dentro del lugar santísimo sobre el propiciatorio. Ahora, para este tiempo final, Cristo ha estado construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual, que es la etapa de la edad de la piedra angular, con piedras vivas, o sea, personas que han recibido su palabra para este tiempo final. Y es en el lugar santísimo donde Cristo, el arca del pacto, es colocado en el lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular. Por tanto, ahí tienen que estar los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro, que son los ministerios de Moisés, bajo la manifestación del Espíritu Santo. El oro representa a Dios y la madera representa la parte humana. Y es ahí, en el lugar santísimo, donde aparecen los ministerios de los dos olivos, que son los ministerios de Moisés y de Elías. Y es ahí donde estarán también obrando, trabajando en favor de la iglesia de Jesucristo, los arcángeles Gabriel y Miguel. Donde quiera que esté Gabriel, estará Miguel para ayudarlo. Y ahora vean ustedes, el ministerio de Moisés apareció en la casa de Dios. ¿En qué parte? Miles de años atrás, en el atrio. Allí apareció el ministerio de Moisés con el pueblo hebreo. Luego, el ministerio de Elías apareció también en el atrio, en Elías Tisbita, y luego en Eliseo, y luego en Juan el Bautista, en el atrio de la casa de Dios. Pero ahora encontramos que en la séptima edad de la iglesia aparece el ministerio de Elías. ¿Dónde? En el lugar santo, en la edad de la piedra angular. O sea, en el lugar santo, en la séptima edad de la iglesia, corrijo, la séptima edad de la iglesia, manifestado ese ministerio en el reverendo William Branham. Cuando se habla de la venida de Elías, luego de la primera venida de Elías Tisbita, luego la segunda venida del ministerio de Elías fue en Eliseo, la tercera venida de Elías fue la venida del ministerio de Elías en Juan el Bautista. La cuarta venida de Elías fue la cuarta venida del ministerio de Elías en el reverendo William Branham, como precursor de la segunda venida de Cristo. Vean, en Juan el Bautista fue precursor de la primera venida, y en el reverendo William Branham fue precursor de la segunda venida de Cristo. Así como Jesús dijo, hablando de Juan, él es aquel Elías que había de venir. Ahora, para ese tiempo final, el reverendo William Branham es aquel Elías que había de venir, y ya vino y se fue. Fue la cuarta manifestación del ministerio de Elías en la séptima edad de la iglesia del Señor Jesucristo. Y de ahí sube a la edad de la piedra angular. Y viene en la edad de la piedra angular con Moisés. Por lo tanto, es en la edad de la piedra angular donde estarán los ministerios de Moisés y de Elías, los ministerios de los dos olivos. Y fueron representados en los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro, y los ministerios de los arcángeles Gabriel y Miguel fueron representados en los dos querubines de oro sobre el propiciatorio. Así es que podemos ver este gran misterio que hay en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y toda persona que entra al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo queda protegido bajo las alas de Dios, porque ahí están las alas de los querubines, y en vez de los querubines está la manifestación de Cristo, del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y ahora podemos ver
este gran misterio en la iglesia de Jesucristo, en donde están protegidos bajo las alas de Dios, todos los escogidos de Dios, miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí quedamos protegidos a tal grado que cuando venga la gran tribulación, habremos sido ya transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Es ahí, en la edad de la piedra angular, donde Cristo coloca el título de propiedad. El libro de los 7 sellos abierto lo entrega a un hombre, al ángel mensajero del Señor Jesucristo, para que se lo coma y se haga carne en él, ese título de propiedad, y les dé de ese alimento a todos los escogidos de Dios en la casa de Dios. ¿Dónde? En el lugar santísimo, en la parte más importante de la casa de Dios, donde quedamos protegidos bajo las alas de Dios. Dice en Malaquías capítulo 4, verso 2, hablándonos de este tiempo final, donde el juicio divino va a venir sobre la raza humana. Vamos a ver, capítulo 4, verso 1 en adelante, dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Este fuego con el cual serán quemados será fuego atómico y también fuego volcánico. Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Cristo es el sol de justicia, la luz del mundo, y Cristo en su segunda venida nacerá para todos los escogidos de Dios. Y cuando nace el sol, un nuevo día ha comenzado, y el sol de justicia nace en el 7º milenio de Adán hacia acá. O sea, la segunda venida de Cristo es para el 7º milenio de Adán hacia acá, que es el día postrero delante de Dios. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. En sus alas traerá salvación. El Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Esas son sus alas, los ángeles del Hijo del Hombre. Y ahora, bajo las alas del Hijo del Hombre, bajo las alas de Dios, bajo las alas de Cristo, estaremos seguros en este tiempo final, dentro del templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo de su templo espiritual. No hay seguridad en ningún otro lugar, solamente en la casa de Dios. Hubo seguridad para los escogidos de Dios de las edades pasadas con el ángel mensajero de cada edad, y ya esas edades terminaron, y ahora nos encontramos en la etapa de la edad de la piedra angular, la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Por lo tanto, ese es el único lugar en este tiempo final donde hay seguridad, y fuera de ese lugar no hay seguridad. Toda persona dentro del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo será transformada si permanece viva hasta el día en que Cristo resucite a los muertos creyentes en Él. Cuando los resucite, pues entonces las diferentes etapas o edades de la iglesia, con los miembros de esas edades, estarán presentes con la iglesia de Jesucristo del día postrero. Y aunque el mundo no los verá, pero los escogidos sí los verán. Ellos estarán en sus cuerpos glorificados, y nosotros seremos transformados y tendremos cuerpos glorificados también. Por lo tanto, los veremos a ellos también. Ahora nos encontramos en la etapa del lugar santísimo de la casa de Dios, donde Cristo, por medio de su manifestación a través de su ángel, conforme a su promesa, estará dándonos del maná escondido. Al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. O sea, esa es la revelación escondida de la segunda venida de Cristo. La revelación escondida del 7º sello. La revelación que traen los 7 truenos
de Apocalipsis capítulo 10, que es la voz de Cristo revelándonos el misterio del séptimo sello. Tiene que tener un instrumento a través del cual nos hable todas estas cosas que deben suceder pronto, todas estas cosas que tienen que ver con el séptimo sello. Y ahora es en la edad de la piedra angular donde Él nos da del maná escondido. Le da al ángel y luego el ángel nos da a nosotros, porque ese es el siervo fiel y prudente del día postrero que nos da el alimento espiritual a tiempo en la casa de Dios. Y ese es el siervo fiel y prudente al cual cuando su Señor venga lo hallará haciendo así. A los demás mensajeros no los hará, no los encontrará haciendo así, porque ya ellos terminaron su tiempo y se fueron al paraíso a vivir con el grupo de escogidos de su edad. Pero en este tiempo final estará el ángel mensajero de Jesucristo dándonos a comer del maná escondido, de la revelación divina de la segunda venida de Cristo, la revelación divina del séptimo sello, la revelación divina que los truenos, la voz de Cristo habla para su iglesia en este tiempo final. Y ese es el alimento espiritual para el alma de cada uno de nosotros, porque no solamente de pan literal vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esto habló Dios por medio del profeta Moisés en el capítulo 8 de Deuteronomio, y también citó Cristo en San Mateo capítulo 4, verso 4. Así es que es en la edad de la piedra angular donde vienen todas estas bendiciones para los escogidos de Dios que están protegidos bajo las alas de Dios. Es ahí donde viene la piedrecita blanca con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea que será el último ángel mensajero en la casa de Dios que recibirá la piedrecita blanca con un nombre nuevo. ¿Y dónde es que viene la piedrecita blanca en el día postrero? Al lugar santísimo de su templo espiritual. Ahí es donde viene Cristo, el ángel del pacto, con un nombre nuevo. Es el nombre de Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y eso es YHWH. Ahí estará el misterio del nombre de las 4 consonantes que el ángel de Jehová le dio al profeta Moisés como su nombre eterno. En Apocalipsis capítulo 3, verso 12 también dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y el templo de nuestro Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo hará una persona muy importante, una persona que tendrá una posición muy importante en la iglesia de Jesucristo, por consiguiente, en el reino milenial de Cristo y en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Y nunca más saldrá fuera, nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y ahora Cristo promete escribir sobre el vencedor el nombre eterno de Dios, nombre nuevo, nombre de la ciudad de Dios y nombre nuevo de Jesucristo. Los 3 es el mismo nombre. Y dice que lo escribirá sobre el vencedor. Por lo tanto, el vencedor conocerá ese nombre que Cristo escribirá sobre él. También encontramos que en Apocalipsis capítulo 7 y luego capítulo 14, el ángel que viene con el sello del vivo, o sea, que viene con el Espíritu Santo, llama, junta y sella 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y en Apocalipsis capítulo 14 los encontramos con el nombre de nuestro Padre Celestial y el nombre del Cordero escrito, ¿dónde? En sus frentes.
Y luego en Apocalipsis capítulo 22, verso 4, encontramos que los redimidos tendrán el nombre de nuestro Dios en sus frentes escrito. O sea, tendrán el conocimiento del nombre eterno de Dios, la revelación divina de ese nombre eterno. Capítulo 22, verso 4 dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Aquí podemos ver que tanto los escogidos de la iglesia de Jesucristo como los 144,000 hebreos tendrán la revelación de este nombre eterno de Dios. Y ahora todo esto, vean ustedes, Cristo lo hace ¿dónde? En su templo, su iglesia, su casa, donde son protegidos bajo las alas de Dios todos los escogidos de Dios. Por eso es que los 144,000 hebreos en el capítulo 14 del Apocalipsis aparecen sobre el monte de Sión. Y el monte de Sión es la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos son los que estarán como eunucos sirviéndole a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora hemos visto este misterio de cómo estar protegidos bajo las alas de Dios en el cuerpo místico de Cristo, esto es, en la etapa de la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y cada persona como individuo, teniendo el Espíritu Santo en su alma, en su corazón, que es el lugar santísimo y trono de Cristo, de Dios, en la persona como individuo, porque cada persona es un templo. Y ahora el creyente es un templo espiritual de Cristo, y el lugar más importante de la persona es el alma, porque es el lugar santísimo de la persona como templo espiritual. Teniendo ahí a Cristo en el Espíritu Santo manifestado en el día postrero, y teniendo el misterio de los ángeles del Hijo del Hombre trayéndoles la palabra de Cristo al alma de las personas, el alma de la persona estará protegida bajo las alas de Dios, bajo las alas de los querubines de Dios, bajo la protección de los arcángeles Gabriel y Miguel, y bajo la protección de los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y de Elías. Y así la persona viene a ser un templo espiritual para Cristo, con su alma siendo habitada por Cristo y bajo el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre. Por tanto, la palabra estará ahí en el corazón de la persona, y por consiguiente estará el arca del pacto en el alma de la persona, en el lugar santísimo de la persona. Y para la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes, encontramos que pasa la iglesia de Jesucristo a la etapa de la edad de la piedra angular, a la etapa del lugar santísimo. Es construido ese lugar santísimo con personas, y pasa la iglesia de Jesucristo al lugar donde queda protegida bajo las alas de Dios, bajo los ministerios de los arcángeles Gabriel y Miguel, y bajo los ministerios de los ángeles, de los profetas, o ministerio de los 2 olivos, Moisés y Elías. Todo eso es para la iglesia de Jesucristo en la etapa de la edad de la piedra angular. Y ahora, ¿quiénes son y dónde están las personas que están protegidos bajo las alas de Dios en este tiempo final? Pues aquí estamos en este tiempo final,
en la etapa de la edad de la piedra angular, el lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo, protegidos bajo las alas de Dios. Ahora, el ángel del Señor Jesucristo ni es Moisés literalmente, ni es Elías literalmente. Él solamente es el instrumento de Jesucristo, nuestro Salvador, para este tiempo final, en el templo espiritual de Cristo, en la etapa de la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Ese es el lugar, la etapa donde ministra el ángel del Señor Jesucristo. Ningún otro ángel mensajero podía ministrar en esa etapa. Tenían que tener un ministerio dispensacional, y ninguno de los apóstoles y ninguno de los 7 ángeles mensajeros, ninguno de ellos tuvo un ministerio dispensacional. Ninguno de ellos fue un mensajero dispensacional. Por lo tanto, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular, solamente puede ministrar un ángel mensajero dispensacional, y ese es el ángel del Señor Jesucristo, el cual le dio la revelación apocalíptica a Juan el apóstol aproximadamente 2000 años atrás. Juan el apóstol también fue transportado en el Espíritu a este tiempo final. Por lo tanto, Juan el apóstol vio a este ángel mensajero de Jesucristo en cuerpo angelical. De los profetas que han ministrado antes de venir a la tierra, encontramos con claridad completa que hay 2 sobre todos ellos, todos los profetas, hay 2 de ellos que han ministrado antes de venir en carne humana a la tierra. El primero de ellos es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual es Jesucristo, nuestro Salvador, en su cuerpo angelical, el cual se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo para establecer el nuevo pacto. Él mismo fue el que le dio a Moisés la ley en el monte Sinai. Por eso Jesús podía decir: antes que Abraham fuese, yo soy. San Juan capítulo 8, versos 56 al 58. Cuando él dijo estas cosas, pensaron que era un loco, que era un fanático y que era un blasfemo, y quisieron apedrearlo. ¿Cómo será si el ángel del Señor Jesucristo, en vez de la iglesia de Jesucristo, en público dice: antes que fuera el 7º ángel mensajero, o 6º, o 5º, o 4º, o 3º, o 2º, o 1º, yo soy? De seguro dirían: otro loco más ha aparecido. Lo mismo que pensaron de Jesucristo. Pero la Escritura dice que el ángel de Jesucristo le dio a Juan la revelación del Apocalipsis en la década del 90. Así es que ¿puede el ángel de Jesucristo, en medio de la iglesia de Jesucristo, en cualquier momento decirlo a la iglesia? Y los escogidos no dirán otra cosa sino: así es, amén. Aquí está, en la Biblia. Ahora, ¿por qué no creyeron que Jesús era antes que Abraham? Porque ellos no sabían que Jesús era el ángel de Jehová en su cuerpo angelical, su cuerpo teofánico, y luego se había hecho carne. Y los que no comprenderán este misterio del ángel del Señor Cristo es que no comprenderán que el ángel del Señor Jesucristo, el cual estará en la iglesia de Jesucristo en el día postrero en carne humana, como el ángel mensajero de la edad de la piedra angular, él estuvo dándole la revelación del Apocalipsis a Juan en cuerpo angelical. Ese es el ángel de todos los ángeles de Jesucristo más importante. Ese es el ángel que heredará todas las bendiciones que Cristo ha prometido para el siervo fiel y prudente. Ese es el ángel que se sentará con Cristo en su trono.
Y si quieren ver un poquito más de ese ángel, recuerden que ese es el ángel también que en el día posterior estará presente y que recibirá a Cristo con un nombre nuevo y lo recibirá con el título de propiedad y Cristo lo dará a él para que se lo coma. Ese mismo ángel es el que en el tiempo final o día postrero estará dándonos el alimento espiritual del Señor Jesucristo a tiempo, y será el ángel que nos estará revelando todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. En el libro de los sellos, páginas 380 y 381, el reverendo William Branham habla del ángel de Jesucristo. Dice, ahora quiero relatarles un sueño que tuve. Nunca lo he anunciado así públicamente. Como un mes después de esta conversación con mi esposa, soñé que estaba parado allí en una gran ocasión cuando cada quien estaba recibiendo su corona. Había un gran trono y Jesús y el ángel que recogía los datos estaban parados allí. Y ahora todo el programa de Dios está en el título de propiedad del libro de los sellos, el cual Cristo toma en el cielo, lo abre y luego lo trae a la tierra y se lo entrega a un hombre. En ese libro están escritos los nombres de quienes, de todos los escogidos de Dios. Y ahora vamos a ver. Y vean, este ángel dice, había un gran trono y Jesús y el ángel que recogía los datos estaban parados allí. Vean, este ángel recoge los datos. Y había unos escalones de marfil blanco y formaban como un círculo, una cosa panorámica alrededor, y de esa manera la gran multitud que estaba a la frente podía ver todo lo que sucedía. Yo estaba parado muy atrás hacia un lado y estaba muy tranquilo, nunca pensando que tendría que subir esos escalones blancos. Oí al ángel llamar cierto nombre. Ahora vean quién es el que llama. Oí al ángel llamar cierto nombre. Porque si en el título de propiedad del libro de los sellos están los nombres y Cristo lo toma, lo abre en el cielo y se entrega a un hombre. Ahora vean. Oí al ángel llamar cierto nombre y era un nombre que yo conocía. Miraba por toda la multitud y luego veía al hermano o a la hermana que iba caminando. El ángel estaba al lado de Cristo y se fijaba bien para ver si cada nombre estaba escrito en el libro de la vida. Entonces Cristo veía a cada uno cuando se presentaba y le decía: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Y yo miré para ver a dónde llegaba, y era un mundo nuevo, y era un nuevo mundo lleno de gozo. Y pensé, cuán maravilloso es, cómo entran allí, y de aquel lado se encuentran, y allá están regocijándose, y subiendo grandes cerros y lugares tan hermosos. Ahora vean cómo Dios le mostró al reverendo William Branham algo aquí muy importante, como le mostró Dios a Cristo y al ángel de Cristo y el ángel con el título, con el libro que contiene los nombres, llamando y fijándose bien que la persona estuviera escrito en ese libro. Así es que ese ángel viene a ser el secretario de Cristo. Ahora miren, en la página 350, vamos a seguir leyendo aquí. Luego oí que llamaban a otro nombre y yo conocía.
que yo conocía. Y yo decía, yo lo conozco, allí va. Así es que era de su edad. Y el Señor le decía, entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Exclamé, gloria a Dios, gloria a Dios. Y era tan real como, por ejemplo, si dijeran, Orman Neville es nuestro hermano Neville. Y yo dijera regocijado, allí está él, o allí está. Él saldría de entre la congregación y subiría, y Cristo le diría, entra en el gozo del Señor, que ha sido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Entra. Y en eso el hermano Neville comenzó a cambiar y entró a ese lugar gritando y alabando a Dios. Y yo estaba también gozoso y gritando y dije, gloria a Dios. Y estaba así a un lado regocijándome al ver a cada hermano entrar. Entonces este ángel del libro se paró y dijo, William Branham, nunca pensé que me tocaría a mí subir allí. Y en eso me sobrevino un temor tremendo. Luego sigue aquí hablando de cómo fue todo allí. Bueno, vamos a ver un poquito. Dice, yo nunca pensé que me tocaría a mí subir allí. Y en eso me sobrecogió un temor tremendo y pensé, ¿en verdad tendré que hacer esto? Y comencé a caminar. Y todos me estaban abrazando mientras pasaba y me decían, Dios te bendiga, hermano Branham. Estaba pasando por una multitud de gente y todos me estrechaban la mano saludándome. Y yo decía, muchas gracias, Dios les bendiga. Era como cuando salgo de alguna campaña y trato de llegar al auto. Y al llegar a los escalones blancos, levanté el pie para dar el primer paso para subir y pensé, quiero verlo bien desde aquí. No explica si ver bien a Cristo o al ángel o a los dos. Quiero verlo bien desde aquí. Y estando allí, parado allí, sentí algo que me tocó el brazo. Era el brazo de otra persona. Me volví para ver y allí estaba Esperanza, con sus ojos oscuros y su cabello largo y negro que le caía por toda la espalda. Estaba vestida con una vestidura blanca y me estaba mirando. Dije, Esperanza. Y en eso sentí algo que tomó mi otro brazo. Me volví y ahí estaba Meda, con esos ojos oscuros y su cabello tan largo y negro cayéndole por la espalda. Y también estaba vestida de blanco. Dije, Meda. Ellas entonces se miraron la una a la otra. Las tenía a ambas de mis brazos y así seguimos caminando juntos. Entonces desperté, me levanté y me senté en la silla y lloré. Pensé, oh Dios, ojalá eso sea así. Ambas tuvieron que ver conmigo en esta vida y tuvimos hijos y ahora allí estábamos entrando juntos al nuevo mundo donde solamente existía la perfección. Va a ser una cosa maravillosa. No se le vaya a escapar, no se le escape. Por la gracia de Dios, haga todo lo posible y luego Dios se encargará de lo demás. No se les vaya a escapar a ustedes esa bendición tan grande de entrar al nuevo mundo. Ahora vean cómo le fue mostrado a nuestro hermano Branham en sueño todo eso que va a suceder. Y ahora, todos los que estuvieron protegidos en cada edad en el cuerpo místico de Cristo, en el templo espiritual de Cristo, los que recibieron a Cristo como su Salvador, lavaron sus pecados en la sangre de Cristo, fueron bautizados en su nombre y recibieron el Espíritu Santo y obtuvieron el nuevo nacimiento y nacieron en el cuerpo místico de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Ellos estuvieron protegidos, ¿dónde? En la casa de Dios. Y ahora, en la casa de Dios, los escogidos del día posterior que entran a la casa de Dios, a la iglesia de Jesucristo, por medio del nuevo nacimiento y nacen en la iglesia en la edad de la piedra angular, están protegidos por Dios bajo las alas de Dios. Y ahora podemos estar tranquilos, aunque la tierra tiemble,
y los montes se traspasen al corazón de la mar o del mar, no temeré mal alguno, porque Jehová, Dios, Jesucristo, está con nosotros y nosotros estamos bajo las alas de Dios, protegidos para toda la eternidad. Aunque hay guerras en estos días, pues Cristo dijo que habrá guerras y rumores de guerras. Por lo tanto, no nos extraña que haya guerras en diferentes países, y eso no nos llena de miedo, sino que nos hace acercarnos más a Jesucristo para estar protegidos siempre bajo las alas de Dios, en el cuerpo místico de Cristo, en la etapa del lugar santísimo de su templo espiritual. Y cuando entre hasta el último escogido al cuerpo místico de Cristo y quede protegido bajo las alas de Dios, entonces Cristo se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, lo abrirá en el cielo, reclamará todo lo que le ha recibido con su sangre y resucitará a los muertos en Cristo, o sea, pasará por el paraíso y resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará luego a nosotros, los que vivimos, y tendrá una manifestación plena en medio de su iglesia, pues estaremos ya con el cuerpo eterno y nuevo. Por lo tanto, Cristo dará una demostración de su poder a través de los escogidos de su iglesia en cuerpos eternos y glorificados. Eso será en un tiempo de 30, 40 días, y luego nos llevará de aquí a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Y aunque aquí en la tierra vengan los juicios de la gran tribulación, y durante la gran tribulación en cierto momento ocurra la tercera guerra mundial, que será atómica, nosotros estaremos seguros en la casa de nuestro Padre Celestial en el cielo, en la gran cena de las bodas del Cordero. Ahora hemos visto cómo somos protegidos bajo las alas de Dios en el templo espiritual de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, donde Él está materializando todo lo que está en el cielo, en el lugar santísimo del templo celestial. Por eso Él traerá a su templo espiritual, a la edad de la piedra angular, a la edad del lugar santísimo, traerá el título de propiedad que está ¿dónde? En el lugar santísimo, en la diestra del que está sentado en el trono. Lo trae a dónde, a su iglesia, a qué parte, al lugar del trono, que es la edad de la piedra angular. Por lo tanto, Cristo, siendo el templo humano de Dios y también trono de Dios, se sentó en el trono de Dios y es el que tiene derecho a tomar el título de propiedad que está en la diestra del que está sentado en el trono. Y de edad en edad, los ángeles y mensajeros han sido templos espirituales de Cristo, como cada miembro del cuerpo místico de Cristo también, a través de los cuales Cristo se ha manifestado. Y para el día posterior, el ángel del Señor Jesucristo es un templo espiritual como persona y como mensajero, un templo espiritual de Cristo y también trono de Jesucristo, como lo fueron también los ángeles mensajeros. Por lo tanto, tiene que traer su título de propiedad a un hombre, el cual sea un templo y trono de Jesucristo, para que quede en el templo espiritual de Cristo, la iglesia de Cristo, en el trono de Jesucristo, así como está en el trono del Padre, en la diestra del que está sentado en el trono. Y ahora podemos ver todo lo que está prometido para este tiempo final, para todos los que están protegidos bajo las alas de Dios. Por eso estamos esperando nuestra transformación, porque es una promesa de Cristo para todos los que están bajo las alas de Dios. Y todo el que permanezca vivo dentro del templo espiritual de Cristo, bajo las alas de Dios,
en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, todo el que permanezca vivo hasta que Cristo haya completado su iglesia y haya resucitado de los muertos en Cristo, entonces seremos transformados. Todos los que permanezcan